Entonces vamos a trabajar un tema que nosotros conocemos bien en nuestra lengua, que son las preposiciones. Es un tema que aparentemente es fácil y al mismo tiempo es difícil. Fácil, pues porque las preposiciones normalmente son una serie de partículas establecidas, en español invariables. Bueno, en hebreo no podríamos hablar de partículas invariables porque de alguna manera u otra pueden cambiar. Sin embargo, lo difícil de las preposiciones no está en su morfología, está en su conceptualización, en su significado. El significado de las preposiciones varía mucho. Por ejemplo, de una lengua moderna. Nosotros en español decimos en Roma o en Italia cuando queremos referirnos a esos dos lugares, pero en una lengua como el italiano no se puede decir en Roma, en Italia. Se dice a Roma y después se dice in Italia. ¿Por qué no se puede utilizar in como en el, digámoslo, en el latín para ambas cosas? La lengua y la cultura tienen, digamos, sus propias reglas sobre el uso de cada preposición. Pues es lo mismo que sucede en la lengua hebrea. Pero antes de que lleguemos como a esa cuestión difícil de los significados, comprendamos la cuestión un poco más fácil de la morfología. Y digamos lo siguiente, al menos como para empezar a definir. A ver, en la lengua hebrea, como en nuestra lengua, existe la categoría gramatical que llamamos preposición. Lo normal es que las gramáticas hebreas tienden a llamar a la preposición partícula preposicional. Es como si las gramáticas fueran un poco más tímidas a la hora de llamar a esas partículas así, con ese nombre, preposición, porque quizás, digámoslo, no era esa, digamos, no puede haber una función de identificación entre lo que es una preposición en nuestra lengua y una preposición en la lengua hebrea. Como vamos a ver, pues como lo haremos en la clase de hoy. A ver, ¿y cuál es la función de una preposición? Si es una preposición, normalmente la preposición introduce un término. Al introducir un término, esa preposición más ese término se convierten en un grupo sintáctico, como una especie de unidad sintáctica. Y en consecuencia crea una relación o crea un nexo, por decirlo así. Crea un nexo de significado que nosotros después lo podemos denominar complemento. Nosotros hablamos de complementos preposicionales. De una vez, digamos, la lengua hebrea no tiene declinaciones como el latino, como el griego. Es muy parecida en cierta, digamos, en cierta medida a nuestra lengua española en cuanto a su construcción y es muy sintética. A la hora de decir las cosas o de hacer las cosas es muy sintética. Es muy sintética. Miremos una cosita al respecto de esto. Las preposiciones hebreas son diversas, como son las preposiciones españolas, por ejemplo y siempre las vamos a encontrar escritas delante del término al cual se asocian para formar esa unidad o ese grupo sintáctico. Siempre están antes, pero no siempre se escriben de la misma manera antes. Hay tres, digamos así, formatos de la preposición dentro de la lengua hebrea. Entonces, cuando yo voy a escribir una preposición, tengo que conocer a la preposición en sí misma. La preposición me dice cómo se puede escribir ella. Entonces nosotros vamos a encontrar preposiciones que funcionan como prefijos. Recuerden que los prefijos en nuestra lengua son, digamos, un par de letras o un grupo de letras que se ponen antes de la palabrita, no para formar dos palabras, sino para formar una única palabra. Eso ya pasaba acá. En la lengua hebrea, por ejemplo, el artículo no se separa del sustantivo, por ejemplo, cuando se le coloca, sino que se juntan. Propongo la palabra en hebreo bait, que significa casa o una casa. Si yo quiero decir la casa, diré habait. El artículo es habait y lo tengo que pegar como si fuera una sola palabrita. Entonces yo tengo que aprender a detectar la palabra, en este caso el sustantivo bait, del artículo ha. Es lo mismo que va a pasar con la preposición. Hay preposiciones que se van a prefijar. Segundo, también las preposiciones se van a unir a esa palabra con la cual forman una unidad sintáctica a través de un signo que se llama el makef. Para los nuevos, ahorita les muestro cómo es el makef. El makef es una especie de guión entre las palabras. Entonces tendríamos la preposición, ese guión llamado makef, y la otra palabra con la cual forma el grupo sintáctico.
Y finalmente tenemos las preposiciones como nosotros tenemos las preposiciones, es decir, palabras independientes que se separan de la palabra con la cual forman, digamos, ese grupo o esa unidad sintáctica. Entonces, estas son las tres maneras de, digamos así, del formato de las preposiciones en la lengua hebrea, o como un prefijo, o sea, junto a la palabra, o separado por una especie de guión, o separado simplemente como nosotros lo utilizamos en nuestra lengua española. Vamos a mirar un ejemplo de cada cosa de esas para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, cuando yo digo aquellas que se prefijan a la palabra como si se tratara de un artículo o, por ejemplo, una conjunción. Recuerden que también la conjunción y se pega a la palabra. Si yo quiero decir, se me viene ahora la palabra, por ejemplo, y la casa. Yo tendré que decir Habait y todo eso se pega a la palabra. Yo no separo, como hacemos en español, la conjunción y del artículo y de la palabra. Todo va pegadito. Entonces, bueno, aquellas que se prefijan a la palabra. Un ejemplo clásico es la primera palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras en el libro del Bereshit, o sea, en el libro del Génesis. El nombre del Génesis en hebreo es la primera palabra de está escrita en el libro y se escribe de la siguiente manera. Observen ahí en pantalla. Si ustedes ven bien, vamos a identificar las letras. Con el ejercicio de identificar las letras, vamos repasando lo que hemos construido en el tiempo. Primera letra, la letra Bet, Bet, Aleph, Bet, y tiene el punto, por lo cual lo pronunciamos con una B. ¿Ok? Segunda letra la conocemos. Es una Resh, la letra francesa que suena así. La otra letra es la primera letra de nuestro alefato, que se llama Aleph, y no tiene particularmente algún sonido reconocible por nuestros oídos. La siguiente letra, ¿cómo es que suena? Como el televisor que se daña. Shh, muy bien. La letra Shin, y así suena. La siguiente letra es una yod, no va a sonar, es como una i. Y la última letra del alefato es la tav, tav, que es nuestra letra T. Si yo leo todo junto, obviamente estos son los signos vocálicos, esto se lee como una E muy cerrada, como una del francés. B, B, re, B, re, muy bien. B, re, y aquí, ¿qué es esto? Muy bien. ¿Cómo es que es ese puntico? ¿A qué suena ese puntico? Como una I. Entonces aquí yo tengo B, re, shi. Así suena. Bereshit es la primera palabra. Observen la palabra. ¿Dónde está la preposición? La voy a iluminar. Es esa primera letra que está ahí. Nosotros decimos en la traducción de Bereshit, normalmente traducimos en el principio. Entonces, ese be es la traducción de en el principio. ¿Se comprende esto? Entonces, mire, tenemos preposiciones pegadas, prefijadas a la palabra. ¿Cuál palabra? En este caso, la palabra reshit, lo que quedó ahí. ¿Ibas a preguntar, Santiago? Ese es del primer grupo. Ese es del primer grupo de las que se juntan y se pegan. A ver, ¿una preposición funciona de todas las tres maneras? No. Algunas funcionan de dos maneras, otras no funcionan de dos maneras, otras funcionan de las tres maneras. Por ejemplo, esa que estamos viendo ahí, la be, funciona solo así. Funciona pegada a la palabra. La segunda nos habla de preposiciones que se unen a la palabra, pero a través de un signo, el makef. Y observen, también en el libro del Génesis se observa esto. ¿Cuál es el makef? El makef es este guión que ustedes ven en la mitad que lo ilumino con un color. Obsérvenlo acá. ¿Cuál es la preposición? La preposición es la que está al principio. Recuerde que leemos de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos la preposición. A ver, de acuerdo a lo que hemos visto en este poquito tiempo, la primera letra se llama Ain. Ain, ¿cómo decir Ain? Ain. Esa letra Ain, ¿se pronuncia o no se pronuncia? Decíamos ahorita. No se pronuncia. Es una como si fuera una H.
decíamos nosotros, ¿cierto? No la pronunciamos. Abajo tenemos un signo vocálico, una de las maneras de decir A, una A breve. Entonces, no se pronuncia A y la siguiente letra es una letra que se llama Lamed. Suena como nuestra L. ¿Cómo leemos entonces esto? Al, al. Esa es la preposición que significa sobre, sobre, al, sobre. Luego tenemos el makef, que es como el guión que une con la otra palabra. Aquí tenemos la letra P. Mire que tienen un puntico. Por eso vamos a sonarla oclusivamente. P. Luego tenemos otra vez estos dos punticos. Aquí los habíamos pronunciado como una E. Aquí también lo vamos a sonar como una E. Entonces digo P, P. Atención, esto que está acá se llama nun. Nun significa el sonido N, nasal. Y tenemos una E que se alarga con este signo que está acá. Entonces sería una E larga. ¿Cómo leemos esta última palabra? P, D. Si leo todo junto, porque todo hay que leerlo junto. ¿Por qué todo hay que leerlo junto? Porque está el signo del makef que vuelve las dos palabras como si fuera una única palabra. Entonces yo leería esto, lean conmigo, alpene, sobre la superficie. Esto es lo que significa sobre la superficie. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que existen entonces preposiciones que se prefijan como bereshit, preposiciones que se unen con un makef como alpene, y después existen preposiciones que se escriben parte de la palabra. Por ejemplo, en algún otro libro de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar esta expresión acá. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿La preposición dónde está? Antes de la palabra a la cual se une. Aquí tengo yo la preposición. Este signo de acá es el mismo signo de acá, la nun. Nun, ¿cómo es que se pronuncia? Como una N. Esos tres punticos, miren, tres punticos o dos punticos suenan como una E. Entre más punticos, más breve. Entonces la E es más breve acá. Vamos a hacer la fuerza, el acento lo vamos a hacer en esta sílaba. Luego tengo otra vez esta letra que se les parece, la que sigue. Entonces, como para allá la primera. A la primera que vimos cuando decíamos subtítulo Gimel, o sea, el número 3, o sea que suena como una G de gato y siempre como una G fuerte, así como en el latín, la G fuerte. ¿Y esta qué letra es? Muy importante porque así comienza mi segundo nombre. El sonido es la D y se llama Dalet, la Dalet. ¿Cómo leemos esto? Lo leemos así, Neged. Neged. Neged significa enfrente. Neged, atención, primera letra del alefato, alef. No hay sonido. Esta letra, ¿cuál es el sonido que representa? Una A breve, ¿no? Aquí tenemos una letra gutural que no la hemos visto, es la het. La het. Es una gutural un poquito más fuerte. Y tenemos otra vez este signo acá que se pronuncia como una I. Si leemos esta palabra diríamos ajay. Ajay. Vamos a leerlo todo. Neged. Ajay. Delante o de frente o enfrente de mis hermanos. Enfrente de mis hermanos. Ajay significa mis hermanos. Se comprenden entonces las tres maneras en que yo puedo utilizar una preposición. Ahora, vuelvo a repetir, todas se utilizan independientemente de las mismas maneras, ¿no? Cada preposición tiene sus propios comportamientos. Por ejemplo, al puede estar así con un makef, pero al podría estar como está neged, sin un makef, para que lo sepamos. ¿Listo? Una vocal breve puede estar con materlecciones. Aquí, claro, aquí aparece como una especie de yod, pero ya vamos a ver eso porque aquí lo que estamos es ante un sufijo. Y los sufijos los estudiaremos después. Entonces, claro, esto suena como muy raro, porque claro, ¿y cómo así? Materlecciones. Recuerde que cuando hay materlecciones no pronunciamos normalmente la materlecciones. Se pregunta por una cosa que se llama materlecciones, son una serie de consonantes que ayudan a la pronunciación de la vocal, como la yod que estamos viendo acá. Miren, esta es la yod.
Mire que no tiene ningún signo abajo. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a leer junto con la vocal anterior. Aquí, por ejemplo, yo leí pene. Normalmente este sonido es una I, pero aquí lo estoy leyendo, ajay. Es como si aquí ya no funcionara como madre de lectura, sino que estuviera funcionando como en su estado de semivocal. Es un poquito difícil de explicar, pero ya llegaremos a los sufijos para poder explicar este aspecto. Ahora, he puesto una introducción. La introducción es lo único que me interesa por el momento. Esto se puede alargar más. Pero yo quiero que empecemos a trabajar con una preposición, al menos que veamos cómo funciona una preposición de ellas. Y la preposición que quiero proponerles para iniciar, digamos, este camino de las preposiciones que no hemos iniciado aún en el seminario que estamos haciendo en la lengua hebrea, es la preposición, me la van a leer. Muy bien, la preposición be. Recuerden que la bet es la segunda letra de nuestro alefato y que tenemos este signo acá que de ahora en adelante lo vamos a llamar el sheva. Sheva. Imagínense decir la expresión él se va, pero vamos a poner la shin. Sheva. Sheva. Sheva es un signo que significa a veces voy a pronunciar una E o a veces no voy a pronunciar nada. Eso es la función básica del Sheva. Y entonces pronuncio una E en algunos instantes, como por ejemplo cuando está al inicio de una palabra lo pronuncio. En otras circunstancias no. Eso es parte de las lecciones que hemos visto precedentemente. En este caso, entonces yo voy a decir be. O sea que hay una preposición llamada be. Be. Miren, aquí vimos otra letra. Esta letra, ¿cómo es que se llama? Si se acuerdan, ahorita hemos hecho con un poquito de dificultad. Decimos Ales, Bet, Gimel y Dalet. Y mire, tienen un puntico acá. O sea que está en función ¿de qué? De número. Funciona como si fuera un número. Entonces, vamos a decir algo de la preposición be para que la entendamos. Miren, aquí ya no le puse el puntico en la mitad. O sea, si no le pongo el punto en la mitad, ¿cómo pronuncio esto? Be, muy bien. La preposición ve o be, cualquiera de las dos cosas es correcta, pertenece al grupo de partículas que se prefijan, o sea, ese primer grupo que yo les propuse en la anterior diapositiva. O sea, es una preposición que siempre la vamos a encontrar prefijada a la palabra con la cual va a formar su grupo sintáctico o su unidad sintáctica. Y parece un artículo, está pegadita, prefijada, como hemos visto en los artículos. A ver, como la lengua española, como sucede en nuestra lengua, una preposición tiene muchos sentidos. Cuando yo digo la casa de Carlos, ese de habla de la posesión. Pero, por ejemplo, si yo digo yo soy de Medellín, ese de habla de mi origen, ¿no? O, por ejemplo, yo digo el vaso de agua habla de el contenido. O si digo, por ejemplo, el papel de caña, hablo del material. Ven, una preposición tiene muchos sentidos. Entonces, como sucede en la lengua española, también sucede en la lengua hebrea. Una preposición puede tener sentidos diversos y eso dependerá del contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, muchachos, el significado básico, o digamos, el usual, para no decir el significado por encima de el usual significado de la preposición be es la preposición nuestra en. ¿Qué significa be? Significa en. En casa, bebait. En una casa, bebait. En la casa, babait, por ejemplo. Eso así digo yo en hebreo. Siempre colocaré esa B antes de la palabra. Aquí voy a explicar, obviamente, cómo sucede esto. Pero no solo ese es su significado básico, porque también tiene otro significado. Aquí les muestro los significados, digamos, genéricos. En su función expresa el hecho de encontrarse, por ejemplo, en. Eso es lo que nosotros llamamos en latín o en griego stato in luogo. Cuando yo hablo de que algo está, por ejemplo, en la silla, está quieto. Por ejemplo, mi celular está en el escritorio, está ahí quietico. Lo llamamos stato in luogo. Pero también puede utilizarse con verbos de movimiento, con situaciones de movimiento. Entonces puede significar,
como moverse adentro de un lugar. Y esta es la función que nosotros llamamos función de moto, movimiento al luogo. Hay un, digamos, movimiento. Entonces, mire que es una preposición que tiene valores interesantes, pero no solo eso, muchachos. La preposición también puede traducirse con preposiciones como, por ejemplo, con, cuando hablamos de compañía, de proximidad, del medio de algo, o lo que es lo mismo, la preposición junto a. Una expresión nuestra que habla de compañía, por ejemplo, de proximidad. También puede traducirse con el significado de entre o de sobre, o incluso en un contexto de hostilidad podría significar contra. O por ejemplo, para hablar de la causalidad podría significar por. O para hablar de la finalidad lo podemos traducir con para. En una sola preposición se puede traducir con miles de cosas. Entonces, claro, es que es una lengua sintética, no es una lengua analítica como la nuestra. Entonces, traducir es complejo. Algunos dicen siempre esas traducciones de la Biblia son muy complicadas porque todos traducen de manera diferente. Claro, es que al traductor le toca la tarea de tratar de interpretar una simple partícula en qué sentido se está utilizando. Y a veces pueden utilizarse hasta sentidos ambiguos. Entonces, por eso a veces puede aparecer un para, pero también podría ser un por. Ven el problema de estas. Sí, porque no puede para yo o por ti. Sí, y ahora, la lengua obviamente nos va a ir enseñando a utilizar las preposiciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en español decimos con base en, no en base a. Entonces nosotros decimos, pero a la hora de la verdad nos parecería que es como la misma historia, pero no, la utilización es con base. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo el uso correcto de la preposición cada vez que entremos en relación, por ejemplo, con los textos bíblicos. Bueno, dicho esto, queridos muchachos, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista, digamos, de lo morfológico, de la construcción? Miren, estos son los sentidos, y estos son los sentidos que vamos a tener en cuenta. Digamos que en la pirámide de significados, el significado en. Abajo de en, el significado del movimiento del lugar a, por ejemplo. Y abajo de a tenemos con, punto a, entre, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, entonces digamos lo siguiente. ¿Cómo se ve en un texto bíblico normalmente esta preposición? A ver, cuando la preposición la vamos a prefijar a alguna palabra, simplemente, ¿cómo la escribimos? La escribimos de la siguiente manera. La vet con su sheva. La ve con su sheva. Esta es la vocalización normal. O sea, es la vocal que normalmente va a acompañar a la preposición. La preposición es ve. Siempre va a decir ve. O con el puntico podemos decir ve. Cualquiera de las dos escrituras es correcta. Eso tiene su propia regla de cuándo se escribe o no con una cosa. Pero por el momento, digamos, es esto. Ahora, yo quiero decir, por ejemplo, la expresión en un caballo. Para decir caballo en lengua hebrea, yo digo, ¿te acuerdas de la expresión? Bueno, vamos a aprenderla. Digo sus, sus. Aprendan esa palabra haciendo el ejercicio de mnemotecnia. Relaciónenla con algo. Atención, aquí no está escrita la palabra en su caballo, porque ustedes ven acá un signo que no pertenece a la lengua hebrea. Obviamente a la lengua hebrea bíblica. Vamos entonces, aquí tenemos, ¿cómo es que se llama esta letra? La vet. Aquí esta letra que suena como la S se llama Samek. Samek. Mire que está aquí Samek acá y Samek acá, entonces va a sonar como una S. Y esta es una vocal larga. Yo les había dicho que era la vocal U larga. ¿Cómo se llama? Se llama Shurek. Shurek. Esto al principio ocasiona dificultades, pero eso se va asimilando, entonces tengan paciencia. Entonces, si yo leo sus. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy a prefijar esta letra, la voy a prefijar a esta palabra. ¿Cómo? De la siguiente manera. Coloco la letra, perdón, coloco la preposición y escribo la palabra. Esta es, digamos, la forma normal en que se escribe la preposición, prefijándose como con su vocal, que se llama sheva. ¿Lo ven acá? El sheva que se pronuncia, o sea que se dice lo llamamos en hebreo sheva na. Sheva na. Suena siempre así, En hebreo moderno es otra historia.
Esto es hebreo bíblico, estoy hablando, ¿no? Hebreo bíblico, esto es, lo leo así, sus, sus. Y esa U larguita, sus, que significa en un caballo. Esta es la manera habitual. Padre, ¿por qué entonces cuando el prefijo se puso el puntico ya en... Lo coloqué porque acá realmente esta forma no tiene ningún valor, ningún significado. Es una cosa suelta. Y la preposición no funciona de manera suelta. La preposición funciona es prefijada. Y ahora, ¿por qué se coloca el puntico? El puntico, solo el de estas letras, no este, sino el de esta letra, por ejemplo, se llama dagesh. Es la que hace que una palabra, una letra en particular, suene de una manera o de otra. El dagesh hace que aquí se suene ya no simplemente de manera labiodental, sino que suene de la manera labial. Atención, ¿por qué lo coloqué acá? Porque está el principio de todo. Cuando se coloca el principio de todo, normalmente debo de colocar el dagesh en esa palabra. Les digo, Jesús, Santiago. Padre, ¿es un signo ortográfico o solamente para indicar una fonética? Es un signo también ortográfico, o sea, hay que colocarlo sí o sí. Ahora, la ortografía es un poco compleja porque, aunque podemos suponer cuándo se tiene que colocar, no siempre lo encontramos escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que podemos hablar como una norma o una regla, a veces no se cumple. Entonces, Jesús. Se comprende la forma habitual como se tiene que escribir la preposición. Se escribe la bet con un sheva na. Recuerden, sheva na. Si digo así, es un sheva que se pronuncia como una S raíta, Y si por ejemplo le metemos el artículo, ¿seguiría Ah, forma o cambia? va a cambiar. Eso va a cambiar. Y ese es el último punto que vemos en el día de hoy. Sin embargo, muchachos, como sucede en todas las lenguas, el sheva na puede cambiar ante ciertas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? ¿Cómo comience la palabra que sigue? Las palabras fonéticamente pueden comenzar de otra manera. No se comportan regularmente como la palabra caballo que decíamos sus. Entonces, al no comportarse como esa palabra, puede cambiar en algo. Normalmente lo que cambia es el signo vocálico. Normalmente. Cuando junto el prefijo con su shevana a una palabra que no es regular, puede suceder que el shevana, eso que yo pronuncio como una cambie. Vamos a ver los casos. Primero de los casos, si la palabra a la que se une el prefijo, la preposición, comienza por otra consonante que también tiene un shevana, o sea, otra pronunciación en hebreo no se permiten dos shevana juntos, o sea, dos El primero lo vamos a cambiar, va a dejar de ser shevana, o sea, el signo vocálico de la preposición, y lo vamos a pronunciar como una I. La I, una de las formas de la I en hebreo se dice hirek, 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 porque en hebreo no se admiten dos sheva na, o sea, sheva móviles, sheva que se pronuncian juntos. Observen acá. Voy a volver a colocar la preposición, ¿cierto? Pero la voy a unir a un nombre muy bonito dentro de las Sagradas Escrituras, un nombre que incluso lo tenemos nosotros. Vamos a leer esto. Aquí, esto ya lo podemos leer. ¿Cómo se lee esto? Esta es la letra mem que hace la vez de una M. Shemu, ¿cómo suena esto? ¿No suena? ¿Qué signo es de los dos punticos así? Una E larga, se llama tsere, una E larga, y la última letra, ¿cuál es? La L, la lame. ¿Cómo leemos esto? Shemu, Shemu, el. El nombre de Samuel, ¿no? Mire, ¿qué dice acá la regla? Observe, la regla dice, si la palabra comienza por una consonante que tiene también un shevana, ¿qué va a pasar? Que este sheva de la preposición va a desaparecer convirtiéndose en otra cosa, en una hirek. Observen acá. Entonces yo voy a colocar acá la preposición ya no con shevana, sino con hirek y coloco el resto de la palabra.
Exacto. Ahora, aquí ya no pronuncio más, esto ya deja de ser un Shevanah, se vuelve un Sheva, escuchen, Nah, Shevanah. Shevanah significa el Sheva que no suena y que se coloca debajo de una consonante para que la consonante suene sin vocal. Entonces yo diría aquí, Bish, Bish. ¿Cómo sé eso? Todo Sheva que está precedido por una vocal que es breve, la vocal Hirek es breve, no suena, es un Sheva Nah, es decir, un Sheva mudo o quiescente. Entonces yo digo Bish Muel. ¿Qué lo puedo traducir? Voy a traducirlo de otra manera, no para decir en Samuel, sino con Samuel. Una idea de proximidad o de compañía. Bish Muel. Sí, aquí ya deja de ser un Sheva Na que suena para convertir un Sheva Nah. ¿La clave cuál es? La vocal que esté antes. Si la vocal que está antes es breve y gire, que es una vocal breve, el Sheva no suena, se vuelve un Sheva Nah, Sheva mudo o quiescente. ¿Se comprende esto, muchachos? Entonces, mire que aquí está la preposición, pero ha asumido otra vocalización. ¿Por qué? Porque la palabra a la que se prefijó comienza por una consonante con Sheva Na, el mismo Sheva de la preposición. Esto queda claro. También hay palabras, como acá, que pueden comenzar también con un Sheva Na, pero atención con otro tipo de consonante. Por ejemplo, si hay una palabra que comience por la yod, que tenga un Sheva Na, atención, esta yod, la consonante, va a perder su Sheva Na. O sea, lo vamos a eliminar. Mientras que la preposición inicial se va a quedar no con su Shevana, lo va a convertir a Hirek normalmente. Entonces, es como una peculiaridad de lo anterior. Un ejemplo. Tengo la preposición be. Antes de escribirla prefijada a una palabra, tengo, en este caso como ejemplo, la palabra Yerushalayim, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tengo? Shevana y otro Shevana. Eso es lo primero que tengo que pensar, pero también tengo que pensar cómo comenzó esta palabra, porque no es lo mismo que Shemuel. Esta es una excepción. Aquí me están diciendo, si tengo esto como inicial, la cuestión va a ser diferente. Entonces yo la observo acá, claro, aquí está. Entonces lo que se me va a juntar acá me va a decir a mí, dos Shevana no pueden estar juntos. El primero se convierte en una Hirek. Aquí lo convierte en una Hirek. Pero en este caso, ni siquiera el segundo se queda, sino que el segundo desaparece. De manera que a mí me queda la palabra así. Esto solo sucede cuando las palabras comienzan con yod y con shevana. Bajo este punto de vista, ¿qué me quedó? Me quedó una jirek con madre de lectura. Entonces yo diré bi, ru, sha, lai, que volvamos a traducir como en Jerusalén o con Jerusalén o entre Jerusalén, como lo podamos traducir. Esto es claro. Bueno, este punto es muy interesante porque entonces mira que ellos tienen como esa tendencia a ir sintetizando o en esa época sintetizando las cuestiones fonéticas. Claro, porque aquí se iba a volver una bi. ¿Para qué le vamos a poner un sheva mudo si la i es lo que suena? Si el sheva nah, el sheva mudo, es para hacer sonar la consonante, pues es innecesario. Entonces lo quitamos, se vuelve una madre de lectura y la I larga suena Birushalai. La segunda cuestión. Imaginémonos que la palabra a la que se va a prefijar la preposición comienza por una de las consonantes guturales, cualquiera, y que además esa gutural tiene una vocalización particular, tiene uno de los sheva compuestos. Por ejemplo, un Hatef Patah o un Hatef Segol. Recuerda que es esa combinación entre un Sheva con el Patah, con el Segol o con el Hamet, con el Kametz Hatuf. Es por una A, por una E y por una O, que son brevísimas. Pongamos un ejemplo. Tengo la preposición be y quiero prefijársela a un sustantivo propio de vocabulario, que es el sustantivo que dice acá a propósito. Dice, ve,
allá dice Bravo. Halom. Muy bien. Halom. Ve acá y aquí dice halom. Halom significa sueño. Entonces, mira, voy a juntar esto con esto. ¿Qué me está diciendo la regla? Si la palabra comienza esta por una gutural que tenga un sheva compuesto. Claro, mira, aquí tenemos consonante gutural het más sheva compuesto, un hatef pataj, ¿no? Aquí tengo el pataj. ¿Qué me está diciendo? Cuando yo vaya a juntar las dos cosas, este sheva, obviamente nal, el que pronunciamos, se me va a transformar ¿en qué? En la vocal que tiene este sheva compuesto sin su sheva. O sea, si por ejemplo aquí hay un pataj, esto se me va a volver pataj. Si aquí hubiese un segol, esto se me volvería segol. Si hay un kames hatuf, esto se me volvería kames hatuf. Miremoslo acá. Entonces, haciendo esto, ya sé, tengo la preposición be con su shevana y la palabra que va a comenzar comienza por una consonante gutural. Cuando me dicen consonante gutural, prendo las alarmas y miro cuál es la vocalización que tiene. Tiene eh, un sheva compuesto. Entonces, voy a transformar el signo vocálico de ordinario, digámoslo así, de la preposición y quedaría de la siguiente manera. Entonces, observa acá, quedó un pataj. ¿Qué hago? Pongo lo otro y ahí me quedó el artículo. Aquí yo tengo la preposición. Aquí yo tengo la preposición con la vocal que por su cercanía fonética con el hatef pataj es pataj y queda la palabra así, bajalom, bajalom, que podríamos traducirlo en un sueño, con un sueño, bueno, en las diferentes maneras en que esto se puede traducir. Este es el segundo puntico, no había nada más que hacer. Lo que estamos estudiando en este momento es cuando yo no puedo colocar simplemente la preposición con su sheva. Entonces, en estas circunstancias que yo voy señalando, por ejemplo, cuando la palabra comienza con otro shevana, o cuando la palabra comienza con yo y shevana, o cuando la palabra comienza con una gutural que tiene un sheva compuesto, tengo que tener en cuenta que la vocalización de la preposición cambia. Si no se cumplen, digamos, estas características o estos casos particulares, pues la preposición sigue con su shevana tranquilamente. Miremos el tercer punto, la tercera circunstancia. Dime, perdón. Se contaría como gutural. ¿La qué, perdón? Claro, No, es una pregunta bastante interesante. Resh no se considera consonante gutural. Sin embargo, se comporta como si lo fuera. Por ejemplo, la resh no la reduplicamos con un dagesh, no puede ser reduplicable. Entonces, claro, ni tampoco las consonantes guturales son reduplicables. Pero en algunas circunstancias la resh resiste, por ejemplo, cosas que no resiste las guturales. Las guturales, por ejemplo, como tú ves acá, no resisten un sheva solo. Normalmente llevan un sheva compuesto. En cambio, la resh sí puede tener un sheva solo o también un sheva compuesto. Entonces, en algunas cosas la resh se comporta como una consonante gutural y en otras cosas no. En este sí. Bueno, ahora mira acá, por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente característica. Ante palabras acentuadas en la primera sílaba, normalmente los monosílabos, pero podríamos también tener una palabra con dos sílabas y esa palabra con dos sílabas, pues la primera de ellas acentuada. Normalmente, por ejemplo, melech, que significa rey, la primer sílaba está acentuada. Las preposiciones empiezan a vocalizarse opcionalmente, es decir, pueden vocalizarse normalmente con un sheva na o podrían vocalizarse de otra manera. La verdad, lo más común que yo he observado en los textos de la Biblia hebrea es que casi siempre vamos a vocalizar de la manera común.
Pero ¿por qué coloco esto acá? Porque es posible que en algún momento la vocalización sea diferente. Por ejemplo, si vamos al libro del Génesis, cuando se habla de las aves del cielo, esto es lo que aparece. Si yo hago mi análisis morfológico, aquí hay tres cosas. No sé si puedas identificar las tres cosas que hay ahí. La primera, una vocal shurek, que no forma parte de la palabra, que es la conjunción copulativa y. Después de la conjunción copulativa reconocemos la preposición be. Y después tenemos la palabra que significa ave o aves, dependiendo de cómo se utilice. Ave como para referirse obviamente a los animales o aves del cielo para referirse a todas las aves del cielo. Yo simplemente traje esta palabrita, la arranqué del Génesis, la traje acá, entonces no la vamos a traducir como normalmente se traduce en el Génesis, sino que aquí la vamos a traducir literalmente. ¿Qué dice acá el texto? Dice, y con un ave. Eso es lo que dice ahí. Entonces empezamos a identificar que no solo la preposición se prefija, también la conjunción se prefija. Bueno, obviamente eso es parte de nuestro estudio y iremos conociendo todos estos datos. Pero bueno, la cuestión aquí es cuál. Dice, ante palabras acentuadas en la primera sílaba. Of es un monosílabo, por lo tanto el acento está acá. Yo podría haber cambiado o variado el sistema vocálico común y corriente de la preposición. Yo podría haber colocado, por ejemplo, voy a decir una tontería, podría haber colocado acá un pataj y no habría ningún problema. Podría decir eso. No es lo más común, pero puede suceder. De esa manera, cuando te encuentres en un texto o cuando se encuentren en un texto bíblico con ese elemento y ustedes digan, pero no debería llevar ahí un sheva móvil, un sheva na. No, no es necesario. Puede suceder. Pero la característica es que sucede en palabras que tienen su acento en la primera sílaba, que no es lo común del hebreo. Recuerda que el hebreo normalmente se acentúa en la sílaba final. No sé si esto queda claro. Sí, sí. Bien. El cuarto, digamos, momento que se vuelve como una especie de excepción, donde cambiamos también la vocalización de la preposición, no lo encontramos y de manera particular yo creo que este es el momento más interesante, es cuando tenemos que mezclar preposición con artículo, porque son los dos elementos que se prefijan sí o sí a la palabra. Miremos esta expresión acá. Listo. Y mira cómo dice. Cuando el artículo precede la palabra, yo tengo que prefijar el artículo. ¿Te acuerdas? La palabra caballo se dice sus. Si yo quiero decir el caballo dijo ja, sus. Y esa G con el pataj la he prefijado a sus. Y la primera samej la reduplico, porque recuerda que eso es en parte lo que hace el artículo. Bueno, ya nosotros estudiamos el artículo se comporta de diferentes maneras, pero lo normal es que cuando yo quiero el artículo coloco ja, reduplico la primera consonante y me quedo el artículo. Pero ¿qué pasa si también tengo que prefijar la preposición? Mira lo que dice aquí. Cuando voy a prefijar la preposición, la G se sincopa. Voy a hacer la síncopa de la G. Es decir, la G del artículo desaparece y se sustituye por la vet de la preposición. En cuanto al signo vocálico, ¿cuál se toma? ¿El del artículo o el de la preposición? Se toma el del artículo. Entonces, es como una especie de mezcla. Encuentro el artículo, entonces la G la quito. Y en lugar de la G coloco la B. Pero no voy a colocar el sheva móvil, el sheva na, sino que voy a dejar el signo vocálico que haya tenido el artículo. Entonces, aquí yo voy a colocar una palabra. Entonces, voy a colocar el prefijo de la preposición, la ve, la quiero unir a una palabra que es esta. La acabamos de ver. Jalom es sueño. Y si yo veo que dice jalom, quiere decir que he agregado algo, he agregado el artículo. Bajo ese punto de vista, yo no puedo simplemente prefijar la bet a lo otro.
tengo que hacer la síncopa de esta G, es decir, esto se me tiene que ir, esto se me tiene que ir, es decir, Sh va móvil y G se van. ¿Y qué se queda? Se queda la vet de la preposición con la vocal. Observemos acá. Míralo acá. Entonces diríamos ba, jalom, ba, jalom. Obviamente, ¿por qué este artículo así, con esta vocalización? Y pregunto, ¿y por qué no tiene la reduplicación? Primero, si nos recordamos en la teoría de los artículos normalmente reduplican, pero esto es una consonante gutural que no se puede reduplicar, porque las consonantes guturales no son susceptibles a reduplicación. Esperaríamos un cambio, un aumento en la vocal, pero en esta circunstancia yo les explicaba en las leyes del artículo que, por ejemplo, cuando comienzan así por esta JET, no es necesario reduplicar. Aquí hay una especie de reduplicación virtual, no se ve, pero ahí está, y se queda todo tal cual. Esto es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque es algo confuso. Y me explico. Si tú ves lo que nosotros tenemos entonces acá, nosotros tenemos acá un fenómeno que no sabríamos definir si lo vemos así. ¿Por qué? Si lo vemos así, yo podría pensar que esto primero que tengo es una preposición, ¿cierto? La bet. Y que la vocal patah no sea del artículo, sino que sea, como lo vimos anteriormente, de una palabra que comienza por otra consonante gutural con su sheva compuesto. Entonces no sabríamos, esto sería ambiguo acá, no sabríamos qué traducir si traducimos en el sueño o en un sueño. Entonces, la forma es ambigua y nos toca a nosotros determinar cómo es la mejor manera de traducir esto. Voy a colocar a mano alzada un ejemplo diferente, ya como para que vayamos viendo la cosa de otra manera. Quito los elementos que tenemos acá y voy a coger una palabra ya común, una palabra que nosotros conocemos. Voy a agregar a esto, voy a escribir acá, perdón. Voy a agregar la siguiente palabra como para que se entienda más. Yo quiero hablar de el día. Entonces, para decir el día en esta lengua, primero coloco el artículo. El artículo ya sé que es ja, ¿cierto? Para decir la palabra día, bueno, perdón, voy a mejor a colocar esto en otro color para que se vea el artículo. Lo voy a colocar en rojo y para que se vea la reduplicación también. Voy a colocar la palabra la G con el pataj, que sería nuestro artículo, ¿no? Luego voy a colocar la palabra día, que es una yod, ¿cierto? Una olem y una mem sofit. Digo esto porque mi letra es como letra de maraquero, entonces queda horrible. ¿Qué me queda faltando? Recuerda que el artículo me pide a mí una reduplicación. Ahora, si yo quiero juntar todo eso, vuelvo a recordarte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar primero que todo la preposición. Entonces aquí la coloco, ¿no? Preposición. ¿Qué tengo que sincopar? Tengo que reemplazar la G del artículo, es decir, esta G se va a ir, se va el sheva, ¿y qué me queda? Me queda el signo vocálico. El signo vocálico acá. Ahora, ¿qué hago? Simplemente coloco todo lo otro. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda ba y yom, que si lo translitero sería la B, el pataj, la yod, la reduplico porque está reduplicada. Oh, perdón, aquí yo tuve un error. Esto va es acá. Sí, porque si no sería hayum y es hayom, ahí me perdonan por escribir y tratar de escribir bien, ya las neuronas no se conectan y hacen lo que tenía que hacer. Aquí coloco la Holem con su signo propio de lo largo y madre de lectura y la Mem Sofit. Entonces aquí diríamos en el día y aquí no habría ambigüedad. Aquí sí dice en el día. Vemos tanto el signo vocálico del artículo como la reduplicación de la palabra. Entonces, claro, el ejemplo anterior es un ejemplo problemático porque es ambiguo. Podría, volviendo a él, como para que
para que lo recordemos, podría significar tanto en el sueño como, porque aquí lo tenemos, ¿no? Con artículo. Configurado quedaría así, Bajalón. Pero a mí no me va a decir nadie que hay acá. O sea, por ejemplo, la Sagrada Escritura no me va a decir que Bajalón viene de esto de acá. Entonces yo me voy a encontrar es esto, pero el problema es precisamente eso. Entonces, ¿esto qué es? Como el sistema vocálico no es claro y no hay una reduplicación, ¿yo qué tengo que pensar? Que podría ser simplemente la preposición más el sustantivo. Y claro, como el sustantivo comenzó con una gutural que tiene sheva compuesto, recuerda que entonces la vocal sheva deja de ser shevana y seguimos el elemento de composición. Pero también podría ser todo lo que acabamos de decir, es decir, una preposición más un artículo más un sustantivo. Y todo para significar o decir, en ese caso con artículo, en el sueño. No sé si es claro esto, hijo. Bien, vamos a concluir entonces con la quinta posibilidad. La quinta posibilidad es una peculiaridad que, bueno, la verdad, uno no debería ponerla acá porque es una peculiaridad, no es una generalidad, digamos, es una peculiaridad de los nombres divinos. Vamos a mirarla acá. Vamos a tener mucho cuidado cuando prefijemos, por ejemplo, la preposición a algunos nombres que se le dan a Dios en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el tetragramaton divino, que mira, normalmente se le da esta vocalización. La vocalización de la primer consonante normalmente ha sido un sheva y luego un kametz, rahav, pero nunca se pronuncia. Nosotros no decimos esto porque esto ni siquiera no sabemos cómo decirlo. Generalmente lo transliteramos así, la Yod con la Y, la G con la H, la Vav con la W y la G con la H. Esto nosotros normalmente decimos Adonai. Cuando lo leemos, leemos Adonai. Y si tú te das cuenta, mira, la Jolem, Nai. Es una manera como de recordar que debemos leer Adonai. En otras veces, el Kamet Rahav es reemplazado por una Jirek. O sea, encontramos el mismo tetragramatón divino, pero con Sheva Na normalmente, pero aquí en vez de Kamet Rahav encontramos una Jirek. Y atención, entonces cuando lo vemos así, debemos leer Lo, Him. Es como si el tetragramaton colocando esos signos vocálicos nos dijera, no me vaya a leer literalmente, me va a sustituir de acuerdo a lo que vea. Si ve una Kame Rahav aquí, me va a leer Adonai. Si ve una Jire aquí, me va a leer Elohim, para que lo sepamos a la hora de la lectura. Bueno, pero la idea es, si yo tengo que prefijar la preposición, ya sé que la preposición consiste en una bet con un sheva na, es decir, un sheva que se pronuncia. Sin embargo, en Sagrada Escritura no encontramos esto. Encontramos, en cambio, esto. Encontramos que el sheva se perdió, como si fuera la regla. Recuerda que las palabras que comienzan con yo y sheva, obviamente cuando agrego la preposición, esto se me volvería una jirek y debería ser bi, pero realmente no lo es. Se volvió un pataj. ¿Cómo se pronuncia esto? Vadonai, Vadonai. Para traducir en el Señor o con el Señor, Vadonai. Entonces, la peculiaridad es que vamos a encontrar esta vocalización con el tetragramaton divino de esta manera. ¿Se comprende esto? Miremos otro nombre de Dios. Este sí lo puedes leer. Elohim. Elohim. Bravo. ¿Cómo se vocaliza la preposición? Uno podría pensar en algo, claro, porque aquí tenemos una consonante gutural con un sheva compuesto, que sería un hatef segol, ¿no?
Entonces yo pensaría que la preposición, cuando se la prefije, en vez de su sheva, na, reciba un segol. Y en cambio, observa, Elohim, que significa Dios o dioses, se vuelve así. La primer letra pierde su sistema vocálico, es decir, su Hatef Segol, y extrañamente tenemos un CR en vez del esperado Segol. ¿Cómo se lee esto? Lo leemos Elohim. O sea, cuando entremos con pegar o prefijar una preposición, esto es lo que pasa. Y esto normalmente podemos traducirlo, por ejemplo, con Dios. Bueno, queda claro esto. Ahora, si nosotros tenemos que hacer un análisis morfológico, tenemos que analizar muy bien las cosas, porque para evitar la ambigüedad tenemos que analizar las vocales. Las vocales nos ayudan a entender qué es lo que tenemos que hacer. Hagamos un primer ejemplo de análisis morfológico con una palabra que propusimos en el ejemplo, la palabra Bishmuel. Cuando yo debo hacer un análisis morfológico, mire, yo sé que Shemuel es un sustantivo, pero cuando le he prefijado otro elemento que tiene otra categoría gramatical, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se definen todas estas dos cosas? Entonces, normalmente nosotros decimos lo siguiente. En la palabra Bishmuel la definimos con una categoría gramatical doble. Decimos que es una preposición con un sustantivo. Entonces hay que decir ambas cosas porque la palabra realmente refleja ambas cosas. ¿Qué género tiene? Pues la preposición no tiene género, pero el género sí lo tiene el sustantivo, y Shemuel es masculino. Ahora, ¿qué número tiene Bishmuel? El número no se refiere a la preposición, el número se refiere al sustantivo. Shemuel es único, entonces es singular. Hay una cosa que todavía no hemos visto cuando vemos sustantivo. Mira que yo estoy señalando en color rojo todo lo que corresponde al sustantivo y que he dejado en color azul solo lo que corresponde a la preposición, para que entendamos qué datos pertenecen a una cosa y qué datos pertenecen a otra. En rojo, el sustantivo hay que definir algo y se llama el tipo de sustantivo. Cuando decimos tipo de sustantivo no se refiere, por ejemplo, a lo que miramos cuando decimos en griego, en latino, en español. Si es un sustantivo móvil, común, no. Nos referimos a dos cosas. Si el sustantivo es absoluto o constructo, eso ya lo veremos dentro de pocas lecciones. En este caso, el tipo de sustantivo es absoluto. Ya eso lo aclararemos después, aquí no nos preocupamos. Y como hacemos en griego o en latín, tenemos que decir la palabra de dónde viene, como Shemuel. No tiene pues problemas, es un nombre propio, simplemente decimos que viene de Shemuel. ¿Qué traduce Bishmuel? ¿Cómo podríamos traducir Bishmuel? Sí, con Samuel, en Samuel o contra Samuel, dependerá de lo que estemos hablando. ¿Se comprende esto? Bien. Ahora yo te propongo una tarea. La tarea es mirar esta descripción morfológica y tratarla de resolver. Mira toda la cantidad de puntos que hay ahí. Hay tags, hay shurek, hay un poco de cosas. Entonces, bajo este análisis, tratemos de definir qué es lo que tenemos acá. Entonces, lo primero es definir la categoría gramatical. ¿Qué se ve ahí? Hay un sustantivo con una preposición. Pero mi pregunta sería, claro, hay un artículo, porque recuerda que el punto de reduplicación. Entonces, yo tengo una preposición, la tengo acá. Tengo un pataj, yo debería tener un sheba, porque es lo normal de la preposición, un shebana. Y en cambio tengo un pataj que no tiene razón de ser. Si le puse un pataj es porque seguramente he sincopado la G del artículo y me ha quedado la vocal, el signo vocálico pataj. Entonces, ¿qué tengo como categoría gramatical? Tengo preposición, tengo artículo y tengo sustantivo. Esto es claro. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y esto es lo que tenemos que tener en consideración, porque si no, de pronto nos vamos a perder, digamos ahí. Para hacer el análisis de esto, recuerda que los demás elementos van a pertenecer a cuál de las categorías gramaticales que está ahí, a la preposición, al artículo o al sustantivo. Sí, porque mira, cuando he presentado la preposición, yo nunca he dicho en ninguno de estos casos que la preposición tenga, por ejemplo, géneros o números.
Y lo mismo hemos dicho del artículo. Nunca hemos dicho que tenga géneros o números, simplemente que se trata de algo que se prefija. Y si es así, algo que se prefija, entonces categoría gramatical, obviamente, va a ser la preposición, el artículo con su sustantivo. Vamos a hablar entonces del sustantivo en los demás elementos, porque la preposición no tiene ni género ni número, y el artículo, elemento que se prefija, no es como en español, nosotros decimos la para el femenino, lo para el para el masculino, lo para el neutro o las para el femenino plural. No, se trata de un prefijo en hebreo que no tiene ni género y ya, y ni número. Su género y su número, digamos, depende de la palabra a la que se prefijó. Entonces decimos género, el del sustantivo. Sus es caballo. Si hubiéramos dicho susá, bueno, ahí diríamos yegua. Pero aquí decimos sus. Masculino, el número, no decimos susim, decimos simplemente sus. O sea, ¿qué número sería este? El singular. ¿Qué tipo de sustantivo es? Pues yo lo digo, no es un sustantivo en este momento constructo, es un sustantivo absoluto. ¿De qué sustantivo viene esto? Pues no hay mucho que hacer, viene del mismo sus. ¿Y qué traduce esto? Podríamos traducirlo como con el caballo, en el caballo, sobre el caballo, bueno, de todas las maneras posibles. Hemos detectado el artículo porque la vocalización es la propia del artículo y no la propia de la preposición. Y nos ha ayudado también la reduplicación sobre la primera consonante. Si yo tengo que transliterar esta palabra que tú tienes acá, entonces ¿cómo quedaría transliterada la preposición con una B, ¿no? Patah es una simple A. Luego sigue una samer. Y la samer tiene un punto en la mitad. Exacto, reduplico porque está precedida por una vocal, entonces reduplico. Luego tengo shurek, que como es una vocal larguísima, le coloco este signo, y luego tengo la samer final. Pasus. ¿Queda esto comprendido? Ya para concluir, voy a dejar un mensaje más bien confuso. Y el mensaje confuso es simplemente como, digamos, nuestro primer ingreso a a los múltiples sentidos de esta palabra, de la palabra, de la preposición be. Entonces, no es fácil en principio saber qué significado, qué traducción debamos, por ejemplo, hacer de la preposición be en diferentes situaciones. El contexto obviamente nos ayuda y alguna serie de elementos. Vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos como para que sepamos cómo deberíamos traducir be o qué posibilidades tenemos para traducir o interpretar la preposición. Por ejemplo, si se señala la participación en algo, o sea, estamos hablando de que algo participa, yo puedo pensar en la preposición en o en la preposición con. Entonces, mire, aquí la clave está la participación, o sea, hay una idea que se expresa de participación. Eso se puede decir de muchas maneras. Los ejemplos son muchísimos. Eso habría que verlo. ¿Qué ayuda? Que en y con generalmente son las formas con las que se traduce la preposición. Pero, atención, si va a indicar la idea de compañía, yo también la puedo traducir con un junto a, pero si hablo, por ejemplo, de instrumento, ese instrumento también lo puedo expresar a través de la idea con. O por ejemplo, si voy a hablar de el instrumento con el cual hablo o del medio con el cual hago algo o de la causa, yo puedo traducir con una preposición por. Mira, por ejemplo, instrumento. Yo escribo con el lápiz óptico, con preposición be. O por ejemplo, la causa de algo. Esto pasó por ti. La causa de algo, tú eres la causa de ese algo. Entonces, también con B se puede expresar la causalidad, el medio o el instrumento o simplemente la compañía. ¿Qué vemos ahí? Que estamos utilizando un con en varios de esos casos, pero hemos agregado la preposición por o un junto a también sería racional acá. Otra cosa, si se expresa la proximidad o el contacto, también se traduce con.
Entonces, mira, la pared está junto a ti o la pared está contigo. La pared, bueno, la pared está contigo, no es que la pared apoya a alguien, sino que la pared en proximidad está. La casa está con él o en dirección a él, junto a él. Yo traduzco la proximidad o el contacto de esa manera. Otras formas u otras posibilidades en las que se utiliza la preposición. Por ejemplo, para indicar el matiz de hostilidad, ya lo habíamos señalado. Entonces, si yo estoy hablando de el hombre contra el Señor, yo podría decir el hombre va Adonai contra Yahvé o contra el Señor. Otra situación, por ejemplo, si es un sentido temporal, yo puedo, oiga, esta es la cosa más simpática, puedo utilizar la bet, el prefijo, para traducir cuándo. Si yo digo, por ejemplo, bayom, podría pensar en el día, pero también podría traducir eso con la simple expresión cuándo. Obviamente tendré que tener elementos de temporalidad que me ayuden a definir eso. Es el contexto en el que en definitiva nos ayuda a nosotros a definir qué es lo mejor a la hora de traducir el sentido. Otra situación, por ejemplo, podría ser que se esté expresando la idea de la equivalencia. Cuando decimos, por ejemplo, yo cambié este libro por un juguete, ese por se hubiera traducido en hebreo con la preposición be, perdón, es que be. O sea, mira, hemos tenido contra, junto a, en, con, por. Son las mismas preposiciones nuestras, varias preposiciones nuestras, pero estos son todos los momentos en que normalmente se utiliza. Ya vamos con las últimas. Son 4 que nos quedan faltando. Esta, digamos, las últimas 4. Por ejemplo, si está prefijado a un verbo y el verbo es infinitivo, y normalmente es así, los verbos personales no se les coloca preposición, pero cuando el verbo está en infinitivo se le puede colocar preposición. Y cuando al verbo en infinitivo yo le coloco la preposición, observa lo que se dice acá, expresa el sentido temporal cuando, o sea, ya ahí tengo una certeza. Si tengo la prefijada a un verbo en infinitivo, temporalidad. U otras veces, causalidad. Y la causalidad puede ser un por o hasta finalidad con un para. Entonces, temporalidad, causalidad o finalidad. La otra situación, si los verbos a los que yo tengo un verbo, ¿cierto? Del cual estoy utilizando. Y son verbos que manifiestan ideas como confiar, dominar o alegrarse en cualquiera de sus formas o expresiones. Si utilizo la preposición be, es porque es la preposición natural a ese verbo. Entonces, por ejemplo, yo utilizo la preposición confiar con el verbo confiar con la preposición be y traduciré confiar en. Utilizo el verbo por dominar con la preposición be y en ese caso no será dominar en, sino dominar sobre algo, sobre alguien. Utilizo el verbo alegrarse y utilicé la preposición be, estoy hablando de la alegría causada por algo, es decir, alegrarse de. Los verbos también tienen afinidad a las preposiciones. No utilizamos cualquier preposición con los verbos. Hay una serie de preposiciones que al añadirse al verbo, esas preposiciones dan un sentido particular. Y las últimas 2, y con esto ya nos vamos, si se acompaña de verbos de percepción, especialmente el verbo ver, me perdona sacar el guión, la preposición indica las ideas de intensidad, de placer, de duración. Entonces, claro, estoy viendo, le coloco la preposición ver, no solo significa ver determinada cosa, sino que la estoy viendo con eso, la estoy viendo con una duración de manera placentera o con una cierta intensidad, estoy fijando mis ojos. Entonces, muchas veces no se dice simplemente ver, sino fijo la mirada, fijo los ojos, fijo los sentidos. Y finalmente existe un fenómeno que se llama la bet-esencia. La bet-esencia es una bet que yo agrego como prefijo con todo lo que he hecho, pero esa bet no la voy a traducir. Esa bet es para señalarme cuál es el predicado o el predicativo en una preposición. Perdón, en una proposición, ya estoy enredado. Es para indicarme
a mí cuál sea el predicado o el predicativo en una proposición. Entonces yo tengo un nombre, un sustantivo cualquiera que está introducido o prefijada la preposición en ese sustantivo, pero me está diciendo a mí que eso es como una especie de enlace entre el sujeto y el predicado. Si está señalando es al predicado. Entonces, yo lo utilizo como un signo para indicarme el predicado o el predicativo. Eso dependerá. Y en este caso, yo no tengo que traducir la preposición. Simplemente sirve para señalar cuál sea el predicado o el predicativo. Hasta aquí todas las funciones de una simple preposición. Y bueno, y muchas gracias.